ahora vamos a empezar a ver PHP orientado a objetos. Vamos a comenzar definiendo un poco qué es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es decir, un modelo, un estilo de programación que nos da una guía sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas más simples y reutilizables de planos de código para crear instancias individuales de objetos. En palabras más sencillas, el objeto es una especie de contenedor que tiene dos elementos esenciales, atributos y métodos. Vamos a ir aquí a nuestro PHP perdón, a nuestro Visual Studio Code y vamos a coger el mismo proyecto que hemos estado trabajando. Sí. Bueno, primero que todo vamos a echar a andar nuestro SAM. Yo como lo uso desde Ubuntu, pues voy a irme hasta mi carpeta o OPT dentro de LAN. Hago esto y prendo aquí el manager. ¿Sí? Aquí es de la consola de comandos. Yo le doy un sudo. Ok, así. Y aquí, ahora sí. Vale, démosle permiso. Y aquí echamos a arrancar nuestro SAM. Vamos a hacer ahí un start y esperar ahí que empiece a arrancar. Y vamos aquí pues aprovechar y ahora que arranque a repasar unos conceptos. Vamos a aclarar unos conceptos sobre programación orientada a objetos. ¿Sí? Vale, entonces, antes que todo vamos a crear, ¿sí? Aquí, vamos en el mismo branch que lo dejamos la clase pasada, laboratorio PHP y MySQL Form. Les voy a hacer un git checkout -d para crear un nuevo branch. Y es PO, que sería como el acrónimo de programación orientada a objetos. Eh, clase, ¿sí? Haciendo referencia a esta clase. Vale, vamos a hacer un clear aquí. Perdón, un clear con esto y vamos a probar solo por asegurarnos que todo está corriendo bien. Localhost, ahí está nuestro dashboard. Vamos a dejar bueno, si lo necesitamos, luego lo abrimos. Usar lab 6, laboratorio 6 local. Listo, y aquí ya tenemos andando nuestro proyecto. Vamos a coger todo esto que hicimos de la clase pasada. Sí, es más, vamos. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada, que es el laboratorio que ustedes tienen que entregar, pues lo que hicimos fue esto, yo no estoy mal, el formulario para ingresar gente. Entonces, lo hicimos en el registro usuario. Vamos a ver que eso está aquí. Vale, entonces vamos a... Sí, entonces hemos estado utilizando, hemos estado reutilizando mucho esta función que hayamos hecho acá, cross data to keep. Pues, mentira, esta de DB operation, ¿sí? Donde hicimos esta función de connect y esta función de close para cerrar. Entonces vamos a intentar en esta clase como llevar un poco sí, esto que hemos estado haciendo también en el index que hicimos esta consulta para traernos los productos que habíamos guardado y todo eso, pues vamos a
a intentar poner esto de una forma en que, nos permita trabajar de una manera más reutilizable, ¿sí? Controlar un poco mejor el espagueti del que siempre les hablo. Vale, entonces manos a la obra. Vamos a explicar primero unos conceptos y para eso voy a crearme acá un nuevo archivo sobre el que ir escribiendo. Entonces, si ya con eso vamos, entonces vamos a poner aquí un nombrecito de definición de conceptos. ¿Sí? No, no voy a explicar a fondo lo que es la programación orientada a objetos. Imagino que ya han visto sobre eso, ya han manejado otros lenguajes de programación. Vamos a repasar en unos cuantos conceptos y voy a explicar más cómo vamos a implementar la programación orientada a objetos en PHP. Vale, entonces comencemos como siempre comenzamos con PHP. Aquí definiendo y abriendo nuestras etiquetas de PHP. Y la cerramos por acá. Listo, entonces en palabras sencillas, de lo que les hablaba hace un rato, podríamos ver que empezamos a trabajar. El objeto sería una especie de contenedor que tiene dos elementos esenciales, los atributos y los métodos. ¿Sí? Entonces podríamos ir pensando en un aparato así, una estructura así. ¿Sí? Existe el objeto. Este objeto tiene lo que son atributos. Estos atributos en sí, pues la idea que dan es que van a estar definiendo propiedades, características de este objeto que vamos a crear con esta especie de contenedor. Y tenemos métodos, ¿sí? Que podríamos entender estos como, vamos a poner acá, aunque un acento, ¿sí? Y tendríamos estos métodos que son acciones o funciones que puede tener pues este objeto, ¿no? De manera así más este método. Es más, muchas de estas funciones y acciones definirán o redefinirán estos atributos o características. Sí, en programación, digamos, este objeto podríamos usarlo. Sí, aquí podríamos abstraerlo a través de algo que se llama clase. ¿Sí? Clase, sí, en PHP. Esta clase podría definirse como, no sé, como un molde para crear nuevos objetos como los que estamos hablando. ¿Sí? Esto se dividiría en, pues, la lógica se divide entonces en funciones, métodos y variables que serían propiedades. Eh, Hablábamos que la clase sería como este molde general para crear objetos. Los objetos serían la instanciación de un nuevo objeto que se crea a partir de una de estas clases. Podríamos, estas clases también tienen un, un componente que sería el constructor, que no es más que un método para manipular mejor los atributos. Y las clases también traen un destructor, pues, que sería pues algunas veces las clases traen este destructor que al final, pues que sería la acción final que haría la clase después de usarse, ¿sí? Pues fíjense que si vamos a entrar a usar una clase para hacer estas conexiones, a crear una clase como para resolver esto de las conexiones a la base de datos que hemos visto anteriormente en estas últimas, pues en la clase antepasada y en este último laboratorio, pues prácticamente podríamos usar un destructor para cerrar la conexión a la base de datos. ¿Sí? Y hay otro concepto que también existe en la programación orientada a objetos, que sería la herencia. ¿Sí? Esto no es más que poder utilizar los datos de una clase que se haya creado en otra clase.
pues, que esté citando esta clase. Sí, es como que las clases podrían tener, podrían pasarse los datos y las funcionalidades eh, entre una clase a una clase hijo, que la llaman. ¿Sí? Y vamos a ponerles aquí un momento todo esto para que lo puedan leer. Y vamos a comentarlo. Sí. Vamos a comentarlo para usarlo aquí. Sí, para tenerlo en estos conceptos. ¿Vale? Sí, y vamos a echarnos manos a la obra y vamos a ir creando cosas aquí en este archivito de PHP como para ir viendo esto que les dije, que pues así dicho pueden tener una idea y les pueden recordar algunas cosas, pero debe sonar bastante confuso. Entonces, para crear una clase en PHP utilizamos esta palabra class y pues aquí estamos viendo al Copilot en su esplendor y podríamos crear una clase. O sea, vamos a usar el ejemplo clásico que se llama myClass. ¿Sí? Que se llama mi clase. Esto acá. Vale. Esta clase podríamos definirle unas propiedades. ¿Sí? Estas propiedades pueden ser de pueden tener pueden ser de varios tipos. Entonces tendríamos este tipo público, ¿sí? ¿A qué voy? Que este tipo público, pues vamos a definirla después, vamos a dejarla aquí, aquí public name, o podemos utilizar atributo, sí, vamos a darle atributo 1. ¿Sí? Y como es de tipo público, que ahora veremos que pues esta clase podríamos modificarla por fuera de la clase. ¿Sí? Sí, digamos, si podemos tener también oh, atributos privados, ¿no? Atributo privado. Tenemos otro tipo de, de atributos, sí, que pueden ser, es más, casi sería como un concepto, un tipo de variable que sería estático. Este atributo estático, pues, podríamos utilizarlo de la clase por fuera de la clase sin la necesidad de instanciar un nuevo objeto. ¿Sí? Pues más adelante vamos a ver cómo se instancia un objeto. Y también podemos usar pues, constante, ¿sí? Pues, un tipo de valor que no se va a poder no se va a poder alterar más adelante y se va a acceder a él de una forma parecida con la que se hace con el atributo de tipo estático, de público de tipo estático. Entonces también en esta clase podríamos definir métodos, ¿sí? Que son las acciones, las que les hablaba hace un rato. No vamos a comenzar todavía utilizando el constructor, luego vamos a utilizar el constructor y para generar un método es sencillo, es como hemos hecho anteriormente para hacer una nueva función. Perdón, primero que dije y me contradije que no íbamos a utilizar todavía un constructor public function y vamos a crear aquí un nuevo método 1. ¿Sí? Vamos a darle este nombre así, método 1. Y nada, este método funciona como, ya vamos a usar esta misma funcionalidad. Este método funciona como funciona PHP, perdón, este método funciona de la misma manera que se genera una función en PHP. ¿Sí? Vamos a generar un método. Bueno, vamos a ir poco a poco aquí haciendo. ¿Sí? Vamos a adelantarnos tanto. Y venga, entonces tenemos creada aquí nuestra clase. Hemos creado aquí nuestra clase. Y lo siguiente que podríamos hacer con nuestra clase es
pues instanciar un nuevo objeto de esta clase, como veníamos hablando, pues que esta clase sería como un molde para instanciar nuevos objetos. Entonces voy a crear una nueva variable que se llame eh, voy a ponerles aquí un breve comentario. Vamos a poner nuevo objeto y vamos a crear un objeto que se llame, una variable que se llama objeto, y pues aquí el copilot nos está autocompletando y va a llamar un nuevo myClass. ¿Sí? Nosotros creando de esta forma podemos llamar a la clase. Entonces vamos a llamarle aquí objeto 1. Entonces este objeto 1 que tenemos instanciado, yo podría acceder a este atributo 1 que es público. Es más, vamos a hacer aquí algo, vamos a ponerle bueno, vamos a hacer esto, vamos a tomar este atributo y a través de este objeto 1 que hemos instanciado y vamos a hacer que este atributo 1 tenga un valor. ¿Sí? Vamos a ponerle el valor atributo 1. Aquí el mismo copilot nos va ayudando y después va agilizando todo un poco. Entonces, vamos viendo que aquí tenemos el concepto de haber instanciado un nuevo objeto. Y vamos a tomar ahora este objeto atributo 1 y vamos a imprimirlo para practicar. Vamos a chequear si todo esto nos va funcionando. Tenemos esto, vamos a hacer una definición concepto.php y vamos a irnos directo a este archivito. Perdón, me equivoqué de dirección. Y aquí tenemos valor atributo 1. Entonces podemos ir viendo que pues va funcionando nuestra clase que hemos creado. O sea, aquí hemos instanciado el nuevo objeto y hemos definido este nuevo valor. Vamos a seguir trabajando con nuestro objeto que hemos creado y vamos a quiero hacer antes un experimento, ¿sí? Esta manera está correcta de llamar la clase. Si la clase no recibiera ningún parámetro, podríamos llamarlo así y esto debería seguir funcionando. Vale, ahí. Entonces, no hay problema, ¿sí? Aquí no hay errores. Eso. Entonces, pues nada, vamos a seguir acá. Vamos a hacer vamos a seguir mirando más conceptos y vamos a tomar vamos a llamar no de acá, para este vamos a leer que pues a este atributo, si lo llamamos acá, debería darnos un error. Fíjense lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Sí? Aquí con el new myClass, de esta clase que creamos, hemos instanciado esta nueva clase y nuestro nuevo objeto myClass en objeto 1. Y este objeto 1 hemos accedido a este atributo 1 que está acá y le hemos definido un valor. ¿Por qué podemos acceder a este atributo 1? Que es un atributo de tipo público. ¿Sí? Vale, entonces vamos a acceder a este atributo estático y a esta constante a mostrarle una manera de acceder a una constante del atributo estático que tengamos acá. ¿Sí? Para acceder a esos atributos
no sería el atributo estático o a la constante, que en teoría una constante pues va a ser un valor que no va a variar en todo el momento, en todo, no va a tener permitido variar a través de ningún método, o así como hicimos con este atributo. No es necesario instanciarlo en un nuevo objeto. Sí, es más, para acceder a este tipo de valores como estático, lo que deberíamos hacer es llamar al myClass directamente, usar este par de doble puntos, doble punto nuevamente, y podríamos ahí acceder al atributo estático, perdón, y atributos 3, que es el atributo estático, y aquí debería trazarnos este atributo estático. Voy a poner acá a concatenar break para que quede en otro salto de línea. Ok, el atributo 3 no tiene ningún valor definido por ahora. Vamos a darle un valor. Darle blanco. Y si yo refresco, aquí podría ver el blanco. ¿Qué es la diferencia que existe entre este atributo estático y este, digamos, entre esta constante? Es que yo sí podría, aquí probablemente, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí un control B y vamos a definirle un valor a esta variable estática. Vamos a ponerle aquí vamos a ver aquí unas letras, no sé, y ven que si podemos definir en la constante sí no podemos cambiarle el valor, por ahí viene el nombre de constante, pero se puede acceder a la constante de la misma forma que accedemos a la, a la, a la, a la variable estática atributo 3. ¿Sí? Fíjense que aquí pues, no nos completa el mismo copilot del Visual Studio. Entonces, aquí vamos a poner constante, entonces, mi error otra vez. Vamos a hacer esto. Y aquí nos queda un salto de. Entonces, vamos voy a hacer algo. Es esto de aquí. Para demostrar que sigue funcionando. ¿Sí? No es necesario instanciar un nuevo objeto para llamar a estos tipos de variables. ¿Sí? Desde aquí ya vamos viendo par de conceptos nuevos. ¿Sí? Ya hemos visto el concepto distanciar, crear un nuevo objeto con este new. Y vamos definiendo estos atributos. Vamos teniendo una breboca de lo que es programar programación orientada a objetos de PHP. Vamos a seguir y con citar este método, ¿sí? Que tenemos acá. Vamos a usar este mismo objeto 1 que hemos creado aquí y llamamos a este método 1. Este método 1 nos va a imprimir este eco que tenemos acá. Este eco, como ya trae este break, nos resuelve este asunto. Vale, entonces, podríamos hacer, o sea, una estrategia que podríamos seguir para
para alterar este método privado del atributo 2 sería definir una función, ¿eh? Que se llame set atributo 2, perdón. ¿Bien? Aquí no nos va a autocompletar el mismo copilot, pero fíjense que estamos haciendo set atributo 2, es una función, va a recibir aquí un parámetro que se llama valor 2, y con este this es importante, este this en PHP que nos dice que dentro de esta clase, ¿sí? Dentro de esta clase pues podemos movernos con este this, entonces claro, con este this y accedemos a estos atributos que hemos definido acá, ¿sí? Este atributo 2 que tenemos aquí y que va a ser este valor. Entonces, nuevamente, como hicimos con este otro objeto, ¿sí? Con este otro objeto 1, con este otro método 1, y aquí vamos a decir el atributo 2. ¿Ves? Aquí nos sugiere un valor y vamos a tomarlo, el valor del atributo 2. Y con este valor del atributo 2, vamos a hacer otro método aquí, ¿sí? Que se llama function. Y pues ya van teniendo aquí el mismo copilot se dio cuenta de que queríamos hacer y es estamos haciendo un método que sea de tipo público que se llama getAtributo 2 con el que vamos a obtener este atributo 2. Entonces vamos a probar este método y vamos a hacer aquí un método y echo objeto 1 getAtributo 2. Entonces vamos a probarlo. A ver qué tal nos va funcionando. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer un aquí con print R. Ya nos olvidamos de tener que meter el break a cada momento. No funcionó como quería. Vamos a seguir con nuestro BR. Vamos a hacer y nunca llegamos. BR. Listo. Perfecto. Aquí tengo un error. Otro error que tengo también es este atributo de acá. Estoy trazando aquí la constante hacia el brinco de aquí, ¿vale? Perfecto. La constante. Entonces, ya hemos probado todo hasta aquí. Vamos a ver un poco el concepto de usar un constructor, ¿sí? Para lidiar con con estos atributos. Vamos, vale, para ir, para no ir perdiendo los datos que vamos tomando. Aquí voy a crear un nuevo branch y pues como siempre vamos a ir haciendo commits aquí. Sí, M, voy a hacer un nuevo commit y así pues pueden devolverse a este estado de aquí de los conceptos si quieren ir viendo, ¿sí? A través del video. Entonces vamos a hacer un commit primero conceptos de clase antes de constructor. Listo, aquí a darle un commit. Entonces hacer el commit, pero debido agregar estos cambios. Ahora sí, perfecto. Ya ahora sí hicimos aquí el block.
Vamos a ver. uClose, uClass. Y tenemos aquí primeros conceptos. Vale, listo. Entonces voy a tomar esto y vamos a usar aquí un constructor. ¿Sí? Private. Vamos a hacer que todo esto desaparezca. Vamos para no perder aquí, vamos a crear una nueva clase acá abajo. Vamos a ver aquí una nueva clase que se llama class. La clase se llama class 2. Ahora miramos esto del concepto de herencia. Y para esta clase sí vamos a utilizar un constructor que va a ser de tipo que el constructor es más que una función, un nuevo método, pero se construye con este nombre en especial, citos, barras hacia abajo, barras al piso, construct, y aquí, entonces, este es el constructor de nuestra nueva clase. Aquí ya. Listo. Aquí está. Bien. Entonces, ¿qué ganamos con esta nueva clase? ¿Sí? Yes. ¿Qué ganamos? ¿Para qué nos serviría este constructor? Vamos a tomar esta nueva clase aquí y vamos a pasarle unos parámetros. Y ya lo vamos a poner, como acá teníamos todos estos atributos puestos aquí directamente, vamos a definir los atributos directamente aquí adentro. Vamos a poner un atributo 1. Ya podemos instanciarlo así, disatributo 1, disatributo 2. Esta es una función que podemos tener aquí encapsulados a estos par de atributos y nada, podríamos crear un nuevo método que se llame public function método class 2 por el estilo y vamos a hacer esto para poner este echo, este break aquí y vamos a que nos muestre pues estos atributos normalmente final. ¿Sí? Para ver qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, este atributo 1 y este atributo 2. Vamos a hacer así. Va a ser un método muy sencillo, estamos repasando aquí unos conceptos. Vale, entonces, este método clase 2, vamos a hacer una instanciación de esta nueva clase. Vamos hasta acá, a hacer un objeto 2, y aquí lo tenemos, valor de atributo 1, valor de atributo 2. Lo siguiente que vamos a hacer es este objeto y testear pues el método 2. Hemos instanciado la clase, la nueva clase que tiene el constructor, y con este nuevo constructor pues hemos medido aquí este valor de este par de atributos. ¿Sí? Vamos a probarlo y en teoría lo que deberíamos ver es pues
acá otro par de screens. Okay. De esto, entonces vieron que instanciamos el atributo 1, la clase, acá, del atributo hemos instanciado directamente para los atributos de la clase y pues vemos que ya la clase nos sale con los nuevos atributos. ¿Va? Listo. Entonces, vamos a ver ahora otro concepto, ¿sí? ¿Qué sería el concepto de herencia? Como hablábamos ahora de que en la programación orientada a objetos, pues teníamos estos conceptitos de acá arriba. Tenemos el del constructor, el del destructor. Ah, bueno, vamos a probar el destructor. Sí, no todas las clases siempre traen destructor, pero vamos a definirle a esta clase un destructor. Fíjense lo que aquí no lo sugiere el mismo copilot. Sí, entonces, fíjense que para crear un constructor de la clase hemos usado esta función que tiene este nombre construct. Ahora, para crear un destructor, pues hacíamos lo mismo, barra el piso, doble barra el piso y destruct. Teoría, esta función, ¿sí?, se va a correr luego de que hayamos usado este objeto. Entonces vamos a probarlo de nuevo y se va a dar cuenta de que pues aquí pues, se utilizó y se destruyó objeto. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya van teniendo una idea de cuando digamos, creando así una clase de forma sencilla, como lo podríamos resolver un poco el ejercicio que utilizamos en la clase pasada. ¿Sí? Más podríamos ver todo esto orientado a objetos, pero vamos a hacerlo por lo pronto, solamente con la clase, con el formulario la clase pasada, o bueno, buscaremos otro ejemplo acá, sí, realmente. No sé si de pronto hacerlo con lo que tenemos en el laboratorio todavía pendiente, pero bueno, sí, sirve también de repaso para que lo vayan viendo. Vale, listo. Eh, Vamos a las manos a la obra acá y vamos a hacer nuestro concepto de herencia en las clases. Entonces, vamos a crear acá una nueva clase. Se va a llamar, eh, son los nombres más originales, y vamos a llamar una nueva clase que se llame myClass 3, que extienda a myClass, pero ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esta clase extienda más bien a myClass 2. ¿Sí? Es que ya tiene nuestro constructor y me parece de pronto que lleva el concepto más, más logrado. Método de este class 3, por supuesto que no es obvio que no vamos a tener acceso a este nuevo, a esta constante que digamos de la clase. Vamos a hacer un ejercicio así. Sugirió el mismo, sí, el mismo copilot, y para probarlo, o no lo hagamos, vamos a hacerlo como el class 2 y vamos a y salimos con listo. Aquí agregamos este de la clase. Entonces vamos a hacer aquí objeto 3. Vamos a hacerlo acá. Sí, vamos a utilizar el mismo valor de atributo 1, valor de atributo 2 y este método, y vamos a utilizar aquí este método. Entonces, vale, a veces el mismo autocompletar me asiste tan rápido que un poco repetitivo con los ejemplos, pero creo que así sea un poco medio fácil ahora. Pues esto es un poco importante entender cómo funciona el YB.
Entonces fíjense cómo estamos. Hemos creado un nuevo objeto instanciado de esta clase que solo tiene este método 3, pero hereda todos los atributos y métodos de la clase de MyClass, de MyClass 2. ¿Sí? Bueno, esto quiero pues, dejarlo aquí para que lo tengan ahí de ejemplo. Aquí vamos viendo pues, usar este extends, pues esta clase reutiliza los métodos de esta clase pues puede acceder a todo, o sea, es una nueva clase que se ha creado a partir de esta clase. ¿Sí? Y entonces pues, ya vamos viendo que va teniendo más potencia, ¿ves? Y pues creamos este nuevo método, pero también tenemos acceso a los atributos y a los nuevos métodos y funciones de esta clase. Aquí lo probamos. Y aquí vemos que tenemos valor atributo 2, valor atributo. No me acuerdo que sea. Bueno, este aquí nada más está imprimiendo el atributo 1. Y pues nada, ya se describió el objeto de las dos clases porque esta tiene un destructor. Y al llamar esta, pues esta también va a volver a llamar el otro destructor. Vale, vamos a dar esto aquí. Listo. Entonces ya aquí tenemos otro concepto nuevo claro, que es el concepto de herencia. ¿Sí? La herencia hemos instanciado, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos ido aprendiendo aquí rápidamente. El objeto 1, hemos aprendido a instanciar una nueva clase, hemos aprendido cómo podemos acceder y alterar los atributos de esta clase, si son de tipo público, si son de tipo estático y si son de tipo constante, cómo podemos acceder a esa constante. Hemos visto que pues, para alterar los métodos, las propiedades privadas de esta clase, nada, lo que hicimos fue crear una función, un método público del MyClass y pues, le definimos con un nuevo parámetro y con este nuevo, pues, con este atributo get, pues, recibimos. Es importante este this, porque con esto pues, navegamos dentro de esta clase. Si esto nos indica dentro de este objeto, this objeto, pues, accedemos a los atributos de este objeto. Con la clase 2 vimos el concepto este de constructor para manejar por lo menos aquí en este caso estos atributos de la clase de una manera un poco mejor, ¿sí? Para lidiar con ello, ¿sí? Y además lo utilizamos al momento de crear distanciar la clase, también podemos definir estos atributos y pues vamos teniendo acceso a ellos. Tenemos el concepto de herencia con este extend en la clase 3 para acceder a este nuevo, pues, para acceder a los componentes, a las propiedades y métodos de la clase de esta clase 2, o sea, a través de esta clase 3. Pues aquí creamos una nueva instancia y hemos visto que todo funciona a las mil maravillas. Bueno, entonces, y nada, realmente hemos hecho lo mismo y hemos heredado. Y finalmente tenemos un tipo de clase que son los traits, que son clases que están hechas para agrupar funcionalidades y ser reutilizadas en otras clases y evitar de pronto ciertas limitaciones que tengan la herencia simple. A diferencia de las clases no se pueden instanciar, tan solo permiten utilizar sus funciones específicas en otras clases. Los traits permiten relaciones horizontales entre clases. O sea, es una clase que solo pueden utilizar las otras clases y nada, pues es lo que casi que se utilizan, son como para empaquetar funcionalidades a través de clases. ¿Sí? Se utiliza, vamos a definir un trait. Entonces tenemos aquí esta clase, vamos a hacer acá
trait. Y vamos a utilizar aquí myTrait. Este es el menú de trait. Y vamos a vamos a hacer algo aquí muy sencillo. Creo que nos vamos a enfocar más en las clases. Y estos traits los vamos a tocar primero muy poco. Entonces vamos a hacer algo y para mostrarles el nivel de estructura, que es lo que utilizamos trait. Para utilizar este trait, fíjense que en esta otra clase hemos utilizado este use. ¿Sí? Este use pues lo que va a hacer es llamar a este trait y yo pues puedo a través de la nueva clase, ¿sí? Que yo defina aquí, que instancia acá, se llamará objeto, vamos por el 4. Class 4 y este objeto 4 usar este método trait. Entonces, estoy utilizando y voy a coger este destructor que tengo acá y por un momento voy a apagar esto y aquí utilizamos el método trait. Voy a dejarlo aquí activo y lo que voy a hacer también es por un momento voy a comentar todo esto solo por un momento para ejecutar esto y se vea solamente el funcionamiento de este método trait. Y vamos a comparar aquí. Entonces tenemos este myTrait, este trait, y desde esta nueva clase le dijimos que queríamos usar este myTrait y pues instanciamos esa nueva clase y hemos utilizado este myTrait. Podríamos crear una nueva clase, se llama clase 5. Nada, es más, podríamos usar esta misma clase 5, por ejemplo, no tiene mucho propósito. Vamos aquí. Y utilizar el mismo trait. Aquí. Ok, vale. Listo. Y nada, podemos utilizar también este objeto 5. Crear objeto. Clase 5. Además, no necesitamos esta función. Vamos a dejar esto así. Podemos utilizarlo desde varias clases. Pero vamos, por eso les decía, vamos a enfocarnos un poco en la estructura de las clases. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan un poco todo esto del PHP orientado a objetos, en pistas de que cuando empecemos a trabajar con CodeIgniter más adelante, pues no pues tengan estos conceptos claros. Ya CodeIgniter utiliza este tipo de programación orientada a objetos y pues va a llevar precreada cierta estructura para hacer esto. Además de eso, pues, no solo hace esto, implementa el modelo Vista de patrón de diseño, modelo Vista controladora. Vale, entonces vamos a desconectar todo esto.
acá y voy a hacer aquí otro push, otro commit y nada, vamos a intentar resolver el ejercicio que hicimos la vez pasada pero con esta nueva estructura orientada a objetos. Venga, aquí vamos, git status para ver todos los cambios aquí y después de ver estos conceptos git seguir m más conceptos de herencia y relación. Herencia, bueno, conceptos de herencia como tutor también, herencia y relación. No me acuerdo bien. Perfecto. Clear. Vale, entonces vamos a ponernos manos a la obra. Vamos aquí. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro objetivo. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos, el del laboratorio pasado, que tienen que entregar, pero vamos a hacerlo con el concepto nuevo de orientado a objetos. Si abrimos nos damos cuenta que ya usamos este include-db-operation.php, que es este archivo que hemos utilizado todo el rato con este par de funciones para conectar y cerrar la base de datos. Voy a crear una copia de este archivo para no perderlo aquí y vamos a ponerle acá este que se llame class db operation.php y con este pues nada, vamos a empezar a afianzar nuestros conceptos y voy a ver, vale la pena hacer la aclaración de que estoy haciendo en vivo, ¿sí? Pues no en vivo, estoy grabando este video pero pues no lo estoy haciendo pues al momento de grabarlo, no lo he hecho antes pues sí, pues para que todo pues vaya saliendo y si hay errores pues quede grabado el video y se resuelva, ¿no? Como si fuera la clase normal. Vale. Entonces, nada, pues vamos aquí utilizando nuestros mismos conceptos que hemos estado usando. Y lo primero que vamos a hacer pues es una clase, ¿sí? Que vamos a se llamará db-operation, ¿sí? Está el nombre. ¿Okay? Y esta clase vamos a quitar esta función de aquí, vamos a crear esta clase y vamos a pues a volver a esta funcionalidad que tiene el operation que tenemos acá. Fijémonos en algo y es que hemos creado una instancia de esta nueva clase y una instancia nombre, ¿no? Vamos a crear esta nueva clase y vamos a, pues, a subir esta funcionalidad que tenemos aquí. Y voy con esto, pues que debemos crear una conexión en la nueva clase y esta nueva conexión y pasándole y pues, creando estas conexiones mismas, los mismos métodos acá para grabar a la base de datos. ¿Sí? Tenemos que crear un nuevo objeto que nos permita trabajar con esta conexión acá y pues hacer estas funciones que tenemos acá, la de insertar, la de chequear si existe el correo, componer también toda esta funcionalidad. Vamos a intentar abstraerla a esos objetos y pues, simplificar nuestro código acá bastante. Entonces sigamos, vamos acá, vamos a hacer primero la conexión. Tenemos
De aquí, de conecta, pues vamos a hacer todo esto. Y vamos a coger en este vamos a este y a este constructor pues vamos a pasarle toda nuestra cadena de conexión. Voy a definir aquí, comenzando, que pena que me haya puesto lento, una variable pues que va a tener nuestra conexión. Vamos a poner esto acá. Sí. Vamos a poner esto, dejar esto que nos dejo aquí el autocompletar un poco acá, pero vamos a pasar aquí los atributos. ¿Y qué atributos voy a pasar por aquí? El momento distanciar, pues estos atributos de acá. Sí, es más, está viendo que pues lo que no queremos es estar chequeando todo el rato tecleando la misma cadena de conexión. Pues vamos a coger esto de esta misma clase de operation que se llama de operation acá. Voy a ponerle aquí este nombre, otro nombre que se llame conexión. Class, no, vamos a ver que no subiera tanto, y quiero crear otra nueva clase que se llame el DB Operation. Vamos a poner DB Operation, sino DB cadena conexión. Sí. ¿Qué voy aquí con esto? Quiero hacer esta nueva clase aquí. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a hacer aquí una clase que lo que va a hacer es guardar esto para valores que tengo acá. Entonces vamos a hacer que esta clase, es más, fíjense, aquí podríamos usar un trait y nada más para tener esos valores. Vamos a ponerle aquí trait. Es un trait, es una clase cualquiera también. Vamos a ponerlo aquí en la pública. Es más, vamos a ponerlos privados con un poco más de seguridad y les doy. Vamos a ponerlo de tipo clase. Prometí que nos íbamos a enfocar más en las clases que en los traits. Y vamos a hacer esto, vamos a hacerlo sencillo. Host. Vamos a copiar lo que ya tenemos aquí. Vamos a dejarlo público. Y finalmente, ya les prometo no cambiarle más el ejercicio. Pero lo que no queremos es estar tecleando esto todo el rato nuevamente. Entonces, vamos a definir aquí tipo public server public user public password y public esta base de datos. Listo, y entonces podemos tomar y de usar aquí un extends de conexión, no sé para qué bien. Este nos está metiendo varias cosas. No dejemos que nos autocomplete tanto. Vamos paso a pasito.
Entonces tenemos esta variable de conexión y como ya estamos extendiendo de esta otra de acá, vamos a hacer toda la conexión pues, desde aquí. Vamos a crear esta otra clase, this, que va a ser server. El root de aquí va a ser más, vamos a hacerlo desde aquí mismo. Bueno, vamos a desviar. Esto que nos sugiere acá es, digamos, hay dos maneras de implementar el MySQL Lib. La manera de que hemos utilizado, que utilizábamos en el Spaghetti, la manera que siempre, y tiene una manera que ya sí viene orientada a objetos. No he explicado la de orientada a objetos, y lo que quiero hacer es como abstraer el ejercicio que hicimos la vez pasada. Vamos a meterlo acá. Sí, cuando veamos, no quiero que nos compliquemos tanto la vida con esta conexión a la base de datos, porque en sí, cuando estemos utilizando nuestro CodeIgniter, vamos a, ¿cierto? Las conexiones que se van a hacer ya las va a hacer por el background, el mismo core de todo el framework. Entonces no quiero, pues, digamos, quiero es que entendamos los conceptos de la programación orientada a objetos, de cómo se utilizan en el mismo PHP, pero no complicarnos la existencia muy más allá de eso, porque vamos a terminar de entender otros conceptos de la programación orientada a objetos desde el mismo CodeIgniter. ¿Sí? Que son mismos conceptos de PHP. Digamos, vamos a ver esto del concepto de herencia, pero vamos a ver un poco un poco más de pronto implementado el modelo vista controladora desde allá. ¿Sí? Para meternos una vez un poco como orientando, como les fui prometiendo que íbamos a orientarnos pues este último ciclo de clase y de laboratorio, a ir entrando ya al trabajo como tal, al trabajo final, un proyecto así ya cada vez más acotado hacia lo que vamos a encontrar en la vida profesional. Vale, entonces, y aquí tenemos nuestra cadena de conexión. Y podríamos hacer aquí pues, este struct, o sea, que sea la conexión a la base de datos. Vamos a hacer un método. Vamos a crear aquí de tipo bulk. Y vamos a crear un método para probar nuestra conexión a la base de datos. Function test connect. Traernos esto de aquí. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto en el test connect. Vamos a utilizar esto acá.
Ponle aquí, vamos a probar. No entiendo qué problema puede haber, pero creo que puede ser. Ok, a ver qué problema creo que tenemos. Es este. Function. No sé si haya cargado mal, pero bueno, vamos a ir testeando. Vamos a testear esto directamente. Class. Ah, ya vi qué fue lo que pasó. Listo, tenía ahí esa llave además. Bueno, lo siento, pero a veces el autocompletar del. Bueno, quizás es un defecto que de pronto le estoy viendo al código que a veces me genera ciertos errores así. Vale, entonces vamos a este mismo registro de usuario. Voy a coger este registro de usuario, voy a duplicarlo. Sí, será o no. No, más bien voy a. Sí, es más para que vean que como esto se lo voy a compartir después. Si aprenden a jugar con los logs, pues van viendo como siguiente pronto aquí para que vean este código más así, que sería como un poco más parecido al del trabajo final. Vamos a hacer esto, vamos a incluir. ¿Vale? Voy a hacer el include. Bueno, vamos a hacer, hay otro método y es para llamar el require. Tenemos dos formas de llamar aquí a los otros archivos de PHP y pues nada, vamos a utilizar, vamos a hacer ahora un require y vamos a traer este class de operation. Este estábamos utilizando y voy a hacer algo, voy a coger y por lo pronto voy a duplicar esto, para tener hacia donde siempre regresarme si voy, pues si hay algún fallo y irlo copiando. Entonces vamos a coger este copy, vamos a hacer aquí un paste. Vamos a ver, vamos a hacerlo de la antigüedad. Vamos a un archivo que se llame registro user usuario po.php. Listo, y vamos a usuario.po.php. Este que se vaya, pues el que va a reemplazar este otro de acá, y vamos a ver e ir implementando. ¿Sí? Vamos a ir copiando poco a poco. PHP. Listo. Entonces vamos aquí a empezar. Hay una manera que es, digamos, hemos visto el include, pero también está el require. ¿Sí? El require y está el require once, que si no se ha incluido antes, pues lo vas a utilizar, pero vamos a utilizar este require. Vamos a utilizar el require y vamos a traernos este registro usuario PO. Vamos a ver el class de operation. Listo. Entonces, le vamos a
esta clase y vamos a empezar como habíamos visto. Sí, vamos a ver db new db operation, no, vamos a hacer db obj, ¿sí? Es igual, lo va a definir un nuevo object new, vamos a traernos este de acá, conexión clase, vamos a ir testeando nuestra clase de conexión. Y vamos a testear a ver qué tal, si va funcionando, si funciona nuestra conexión a la base de datos. No sé dónde se sale, vamos a usar este test. Listo. Aquí, vale, ya tenemos, empezamos a tener errores. Y no sé si se acuerdan de que les mostraba este index acá para obtener una mejor referencia de los errores. Esto es la línea close, en la línea 22. Vale. Perfecto. Sí. Fíjense que estaba cerrando con un paréntesis, no con una llave. Entonces vamos a testear otra vez nuestra conexión a la base de datos. Y la conexión fue exitosa. Entonces vamos por buen camino. Vale. Bueno, vamos a poder saber nuestras primeras funciones de acá. Vamos a crear otra clase, ¿sí? Más, fíjense que podemos utilizar, vamos a abstraer un poco más las cosas que hemos tenido aquí y finalmente necesitamos existe correo y insertar nuevo usuario. Vamos a tomar y vamos a hacer aquí lo más posible. Vamos a tomar entonces toda esta clase de DB Operation y vamos a intentar llevar todo, especialmente aquí objetos que vamos a ir utilizando. Entonces vamos a creamos digamos este método para testear la conexión a la base de datos. Y ya tenemos un método que prácticamente podríamos ir usando para hacer consultas a la base de datos. Entonces vamos a hacer una consulta, va a ser un método, metimos este método test. Sí, vamos a hacer aquí un eco, función cerrada, para estar seguro de que todo ahí la conexión, hicieron la conexión. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí hemos creado una clase que va haciendo las consultas. Vamos a crear un nuevo método que se llama public function. Y este public function lo que va a hacer es hacer un query. Entonces, ejecutar query. Y le pasamos la query. Entonces tenemos MySQL query y que haga esta query que tenemos acá. ¿Sí? Entonces vamos a ir testeando poco a poco. Ya nosotros vimos, cuando hicimos el ejercicio de la clase pasada, ¿sí? Vamos a
abrirlo aquí y vamos a, si ya yo registré un correo con el usuario de fmanbato, vamos a lo testeando y vamos a ir sacando poco a poco funcionalidad. Este defmanbato que tenemos aquí, ya yo lo registré en la base de datos. La aquí esto acá. Y tenemos en esta misma base de datos aquí el Shopmax. Entre los nuevos users que ya está registrado, pues está este defmanbato que tengo acá. Vamos a tomar este defmanbato que tenemos aquí para ir testeando esta función que tenemos acá y al final pues, sacamos la misma funcionalidad. Vale. Entonces vamos a traerlo aquí, esta nueva conexión y vamos a aquí, vamos a ir sacando poco a poco la funcionalidad de acá. Este que extiende la cadena de conexión, este que viene acá, este ejecutar query, y que para eso devuelve esta nueva conexión que queremos que funcione de esta forma del registro. Acá está el registro de usuario. Lo que queremos es que nos encuentre y si encuentre ese post del email, vamos a tener acá una variable. Y esta variable luego la desaparecemos, pero vamos a ver el ejemplo. Vamos a ir haciendo todo esto. Desde hacer primero todo desde aquí. Entonces tenemos este mail ejemplo y vamos a empezar a echar una query aquí. Vamos a ejecutar query. Y la query que vamos a echar es esta que ya tenemos acá. Sí, es más, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ir a crear otro objeto. Ya tenemos este objeto conexión class que entra y ejecuta una query y nos devuelve un resultado. Vamos a ver, query, el resultado, vamos a revisar, no hemos revisado a fondo. Este es discon y esta query de claro, nos pasamos la conexión que definimos que se hereda con lo de la otra clase y él debería retornarnos este resultado. Tenemos dos formas de manejar estos resultados. Pues aquí lo estamos manejando con este array de acá. Y voy a mejorar aquí un poco porque tenemos ejecutar query, pero tenemos ya que es como muy ejecutar query de selección, sí, porque sabes que me parecería una ganancia aquí, y es que tenemos estas queries de result que nos devuelven este result. Es más, podríamos el registro que tenemos acá, fíjense que nosotros llegamos, hacemos un select con todo esta query que tenemos aquí del email, nos devuelve este resultado. Este resultado tenemos este existe, que sí existe, y nos devuelve este false, y que si no, pues nos devuelve el otro. Entonces vamos a tomar toda esta funcionalidad, vamos a irla ya pues metiéndola acá. Entonces vamos a usar este fetch all, nos devuelve un array con el resultado y eso es lo que vamos a devolver en ese resultado. ¿Sí? Este result que tenemos aquí y ahora sí esto de aquí. ¿Sí? Que es la ejecución de la
es lo que nos va a devolver. ¿Listo? Nos va a devolver lo que sea que encuentre pues nada, este resultado. Y vamos a hacer otro function ejecutar query set. Esto sería con query, esto va a ser query, y este query que le pasemos lo que nos va a retornar es esto de acá. Fíjense que tenemos pues, en las queries de selección y siempre lo que tenemos es este user, ¿sí? Ejecutamos la query y lo que queremos que nos retorne es este ID de lo último que se dio. Entonces vamos a hacer esto así. MySQL query, se ejecuta la query, tenemos aquí un ID que se acaba de entrar a la base de datos, y este ID que es lo que queremos que nos devuelva, ¿sí? Después de hacer la inserción. ¿Sí? Último ID que se ejecutó, y nada, tenemos que pasarle a esto nuestra nueva nuestro objeto de conexión. Listo, ahora sí, esto no funciona. Entonces vamos a crear una clase nueva, una clase de estas consultas registro user, que va a extender no a la clase conexión, esta va a extender sí, a conexión class, perdón, tiene toda la razón. Voy a esta, si no le voy a pasar un constructor, y esto aquí ya voy a utilizar es una función. Esta función que voy a generar se llama function consultar mail. Consultar existe mail. Consultar existe mail. Es más, fíjense, voy a hacer y este mismo que tenemos allá, voy a meter aquí el existe mail. Voy a irme un poco más allá de lo que nos está pidiendo, nos está completando. Vamos a completar, y esto lo que voy a llevar es un método que reciba un mail, y dependiendo de si existe ese mail, si dependiendo de ese mail que le llegue, vamos a coger y vamos a decirle pues retornar un true o un false. Bueno, vamos a coger el mismo método que tenemos acá, insertando user, vamos a probar existe correo. Bueno, ya todo esto lo tenemos de la otra. De pronto lo que nos falta será esto de acá. Sí, vamos a usar nuestro existe, que yo creo que más, fíjense, realmente es todavía más fácil. Vamos a el class de operation, debería traer, no me lo traje, ese SQL que tenemos acá. Me gusta más este nombre query, así que vamos a utilizar este nombre query para que sea más eficiente. Está lo mismo haber utilizado cualquiera de los dos. Vale, entonces tenemos este select y aquí listo. Vamos a utilizar este email que se parezca más al original.
Vale, entonces aquí a este le damos from user y lo que vamos es a utilizar más, vamos a hacerlo así. Vamos a tener aquí un if. Vamos a hacer y vamos a utilizar este return true, return false. Si this que tenemos aquí, ya estamos heredando, acuérdense entre los conceptos, ejecutar este query de selección, vamos a pasar este query, y si este query que tenemos acá, si el count, bueno, está en teoría retornando un array, es mayor que 0, perdón, puse al revés. Entonces mayor que 0, perdón, me salí de aquí de si este de acá, seguramente ya está cerrando mal. Bueno, ahí me faltaba esto, listo. Y perfecto, entonces ya, si veamos, repasemos aquí lo que hace la función existe. Si esto es mayor que este, pues me va a retornar un false, si no, pues nos va a dar más lío. Entonces vamos a coger, vamos a traer este consulta registro user, y acá donde tenemos este nuevo objeto, pues vamos a hacer este nuevo consulta registro user y más. Bien, vamos a traernos este existe mail y pues pasamos el email. ¿Sí? Vamos a ir directamente. Acá. Este mail, y pasamos este mail de ejemplo y vamos testeando. Entonces nos debería darnos un eco que nos muestra. Existe, claro, está existiendo ese correo. Entonces, como existe, él debería no decirnos, oye, ese correo existe. Entonces, vamos a seguir un poco aquí con la misma tónica de todo lo que hicimos. Vamos a usar esta variable de new user para pues, adaptar nada más. Vamos a cambiarlo de orientado a objeto. Vamos a hacer todo vamos a pues adaptarlo todo el ejemplo que hicimos ya en la clase pasada. Aquí. Entonces, sí, vale, entonces, pues nada, vamos a tener aquí la funcionalidad. Y si if esto que está acá es igual a true, new user, pues se empezaba a llamar old user, ¿sí? Para pues, utilizar ya toda la parte que ya tenemos definida más adelante allí. ¿Sí? Se va a llamar all user. ¿Qué quiere decir all user? Pues que ya existe un correo registrado bajo ese nombre. Esto vamos a poner aquí. Vamos a hacer un eco, ya lo pongo. Más bien vamos, si este es igual a all user, y además de eso, si no existe el correo, pues vamos a insertar un nuevo correo. Se va a llamar new user, va a ser un nuevo user para que se muestre la alerta que mostrábamos la vez pasada, que ya está programada, muestre la alerta de new user, ¿sí? De que se guardó exitosamente un nuevo usuario. Entonces, nada, sigamos acá.
Y lo que siguiente que deberíamos hacer pues es insertar ese usuario a la base de datos. Usuario, entonces vamos a definir en el otro método que tenemos acá pues la funcionalidad ya que existe de insertar el nuevo user. Para eso tenemos, ¿te acuerdan? Que teníamos dos formas. Podíamos hacer un update o podíamos hacer un insert, pero vamos a utilizar todo esto que ya hemos utilizado de la clase pasada y vamos a llevar este par de funciones. Entonces tenemos el public function, insertar nuevo user, y me llevo esta función y la voy objetiformando, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Public y aquí está una función. Entonces vamos a, entonces se utiliza todo esto nuevo aquí. Si vamos ya a hacer utilizar los posts y todo eso. Entonces mira, tenemos este SQL insert y vamos a tomar ejecutar este query insert. Vamos a pasarle esto acá. Vamos a poner aquí esto this. Pero aquí hay un... ok, sí, vamos a hacer el registro del user. Aquí y vamos aquí reinterpretando. Entonces fíjense que en el ejemplo que teníamos aquí vamos a hacer este nuevo SQL que inserta el nuevo usuario. En la tabla que habíamos hecho la autocompleta. Tenemos aquí el nuevo usuario. Finalmente como nos devuelve el nuevo ID de que se ha metido a la base de datos, pues nos viene magnífico aquí esta variable. Fíjense cómo vemos aquí en menos pasos, menos líneas de código, que ya hemos llegado hasta aquí. Vamos viendo que es más reusable. Y tenemos que traer nuestra otra función. ¿Qué otra función? Esta otra parte ya la va a estar haciendo la nueva, el otro, digamos, la clase más arriba que ya está cerrando la conexión. O sea, cada vez que nos conectamos allí. Y lo que vamos a hacer aquí el nuevo vamos a ver si el destroy tenemos que hacerlo al final de pronto nosotros a mano o si hace todas estas consultas y al final hace el destroy el solo. A hacer una prueba interesante. Entonces fíjense que vamos a ver aquí el insertar nuevo user y vamos a traernos este compose. ¿Sí? Este compose que hace en el video que hay de este laboratorio, pues nada, con este SQL y vamos tanteando. Pues en el post nos viene vacío los dos datos, pues el insert va a ir cuadrando distintos inserts en esta consulta. Sí, fíjense que aquí viene e inserta todos los datos y viene definido el address y el teléfono. Como esos par de campos no son obligatorios y nos dimos cuenta que al mandar el post pues llegaba como vacío, como un string vacío. Nada, pues estamos validando que si llega ese string vacío, pues nada, en la consulta se acomode a esas distintas opciones para que se inserte. Pues si no llega el address del teléfono, pues nada más nos inserte el ID, el user, el nombre y no genere string vacío en la base de datos, sino que quede un campo de tipo nulo. Y pues lo mismo acá, si llega un dato o el otro, pues mete el uno o el otro y el uno queda nulo o no. Vamos a aquí a poner esta función. Vamos a poner esta función el tipo va a ser solo por hacer un experimento. Digamos que no quiero que esta función
sea accesible desde afuera de esta otra clase que tenemos acá. Solamente lo va a utilizar este método de insertar el nuevo usuario. ¿Sí? Aquí chequeamos si existe un mail, esa función sí debemos chequearla desde el otro lado. Pero si este mail más, podríamos meterla adentro, pero no, vamos a hacerlo todo desde el otro lado. Pero esta nueva función, pues, si va este query, pues lo va a utilizar es solamente internamente este, este, este SQL. Entonces tenemos este nuevo SQL de acá de Compose SQL y este es un this. Se me olvida ponerle el this su signo peso. Y pues nada, y aquí estamos accediendo este ID user, este user que tenemos acá, y este nos va a componer todo esto dependiendo de lo que nos envíe. Y tenemos el close de la conexión que no es que nos compete, ¿vale? Podríamos retornar también tenemos este SQL query, y este SQL query ya lo está realizando la otra clase. Entonces ya tendríamos aquí insertar un nuevo user. Única curiosidad que me queda es si va a ser la destrucción después de haber guardado el usuario en el otro lado. Entonces vamos a tomar y vamos a hacer la inserción aquí del nuevo usuario. Nuevamente tenemos este de ODJ. Yo pensaría que de pronto, vamos a ver si se reutiliza. ¿Sí? Allí la única duda que tengo es insertar al usuario. Nos toca hacer la formación del user. Entonces vamos a ir trayendo ya la parte de este post que tenemos acá. Esa es la validación de post que tenemos aquí. Este mail ejemplo, pues nada, este era solo para probar que teníamos conexión la primera vez. Vamos a poner este post que tenemos aquí. Esto de acá. Vamos a traernos esto que tenemos de aquí adentro hacia acá. Vamos a verlo aquí y si existe correo. Vamos a meter esto acá. Existe mail. Vamos a sacar este post que tenemos aquí. El usuario. Entonces, seguramente metimos siempre pasa y no hay más aquí. Cierra acá, este cierra aquí, este cierra aquí. Entonces aquí estaríamos teniendo problemas. Aquí estoy haciendo, si este existe, pues nada, nos va por el old user. Si este no existe, que se va por este camino, es aquí donde vamos a necesitar montar este user para pues pasarle el parámetro. Vamos a hacer todo un poco como lo hace aquí, un poco al final, después de que se haya hecho todo el guarde del asunto. El user y vamos a después de hacer el insertar usuario. Vamos a hacer el insertar aquí. Insertar usuario. Vamos a hacerle todo. A ver, insertar todo user. Vale. Vale, entonces ya aquí hacemos insertar nuevo user. Ya tenemos toda esta funcionalidad que tenemos de acá, en teoría definida aquí.
Todo esto está definido acá. Y déjame ver qué más nos falta. ¿Qué más sigue aquí abajo? Tenemos que insertar, existe correo. Vale, entonces de aquí hasta acá, en teoría todo esto debería funcionar igual. ¿Sí? Tenemos ya lo de del success, luego de alert, si no funcionó. Recuerden, no se los olviden, y aprovecho para meter la cuña, que tienen que meter las validaciones. ¿Sí? Ahí, ahí. Entonces, nada, vamos a tener esto acá, lo llevamos hasta aquí, este registro, hacemos registro, y voilà, aquí deberíamos ser funcional. Entonces, repasemos, lo único que me da duda es si pues, es suficiente con que el destroy, digamos, si él va a interpretar que va a hacer todo este camino hasta acá, y al final de haber hecho esta segunda consulta que hace el destroy a cerrar la base de datos, o si vamos a tener que de pronto hacer una nueva instancia o poner una función, ¿sí? O sea, es la clave, la duda que tengo ahora, porque de pronto pues nada, vamos a tener que hacer una función que mate esta conexión a la base de datos y quitar este destruct, y correrla sencillamente después de haber hecho todas las consultas y que cierre la base de datos. Vale, vamos a ver. Sí, vale, ¿a qué voy con esto? Para no tener que instanciar un nuevo objeto de conexión a la base de datos, pues cada vez que hayamos a hacer una de estas consultas, ¿sí? O sea, fíjense que vamos a hacer la consulta de si existe mail, o las otras si existe mail. Si esta consulta de acá cierra la base de datos luego de ejecutarse, no llega hasta acá, o sea, no identifica que tiene que correr esta otra, pues nada, vamos a tener que hacer eso que les dije o hacer una nueva instancia del objeto 2 que haga la inserción nuevamente aquí a la base de datos. Vamos a correrlo. Vamos a, aquí, lo vamos a pasar por ahí. Pero se fue alguien demás. Genero este carácter aquí. Acá. Y refrescamos aquí. Y listo. Entonces vamos a meter. Esto debería decir que. Vamos a cambiar algo. Esto nos debe decir, pues debe encontrar, ya lo encontramos el usuario ya está registrado, el correo ya existe. Ok, me confirmo por aquí pegado. Existe el correo ya existe. Existe ahí, empieza. Bueno, ese correo ya existe. Acuérdense que les dije que pues el error pues no van a aparecer si se tiene. No es un error, es un mensaje que se me quedó pegado. No tengo ni idea en dónde. Ok. Vale, lo siento, debe estar en. Vamos a hacerlo porque lo hacemos aquí. Entonces, listo, te lo vamos a probar acá. Validar. Ya está registrado. Si este correo ya existe, no sé de dónde lo estoy trazando.
Vale, no hay incluye, ahí, no sé dónde sale ese correo, ya existe, pero vamos, ahí salen los dos. Bueno, tengo idea de que me sale ese correo, ya existe. Vamos a correr los ecos. El usuario ya está registrado. Bueno, no fue mirar dónde sale ese correo, ya existe. Casi seguro debe estar pegado en una de estas consultas. Aquí está. Vale. Seguramente me falte borrar alguna parte por acá de. Existe. Ah, ya sé qué sucede. Vale. Claro, es una tontería. ¿Ves? Listo. Entonces, ¿mi error en qué consiste? Claro, yo pasé y este formulario está atacando todavía el viejo método. ¿Sí? No se está atacando el mismo. Entonces, claro, cada vez que lo utilizo, por eso termino yéndome al viejo. Sí, entonces, por supuesto. Pero usted les dije que los errores iban a estar así, a la orden del día. Tengo que modificar este action que tenemos aquí. ¿Sí? Y ya con esto, pues ya debería empezar a funcionar con nuestro método. Si hay un fallo será porque no debería haber un fallo, no estamos metiendo un nuevo dato a la base de datos. Not found, registro usuario de. Oh, vale. Faltó la extensión .php aquí. Esta ya es la vencida. El usuario ya está registrado. Perfecto. Entonces ya tenemos la funcionalidad 1. Vamos a la funcionalidad 2. Vamos a testear un nuevo correo. ¿Sí? Vamos a meter un nuevo usuario. O sea, una defmanbado 2, defmanbado 2. Vamos a meter una contraseña. Y hacer Gabriel 2. 2. Vamos a meterlo con los datos nulos. Y vamos a ver si todo sale bien, debería haber un nuevo usuario aquí. Y si todo falla, pues ya tenemos una ligera sospecha porque podría fallar todo. El usuario se ha creado correctamente, entonces sí es suficientemente inteligente. Vamos a ver si creo también los datos del usuario. Acá nos metemos victoria. Tendría que salir un Gabriel 2, la base de datos. Tenemos un Gabriel 1, tenemos una Rocío. Y tenemos un solo Gabriel. Entonces, como les decía, ¿sí? Finalmente él no es capaz de hacer las dos consultas de seguido. Entonces, nada, tenemos que alterar esa funcionalidad nosotros mismos en la base de datos, en el objeto. Vamos a crearlo acá.
y no, ¿verdad? No utilizar el cerrar la conexión desde el mismo destroy. ¿Por qué? Digamos, él hizo después de la segunda función, sí, vamos a mirar un poco la estructura de nuestro código acá, hacer el guarde aquí, vamos a quitar el destruct vamos a hagamos el MySQL close, o miremos primero aquí que ejecutar con insert, viene, ejecuta este con insert y va a correr, ¿se acuerdan cuando mostrábamos que corre dos veces el destructor? Digamos, con la instancia, claro, con instancia dos veces. Entonces, ese es el riesgo que yo les decía. Entonces, usar este destructor aquí, podemos, finalmente también podemos hacerlo acá, fíjense. Si nosotros creamos aquí un nuevo VJ ya, aquí, realmente, si queremos hacer dos consultas, deberíamos crear un nuevo VJ acá. Sí. Podría ser, puede ser. No, perdonen, esto. Claro. Sí, sí, no, me estoy equivocando, estoy hablando mentiras. Faltó fue ejecutar el segundo query. ¿Sí? Se reina con ustedes. Sí, por eso no se guardó el usuario. Vamos aquí rápidamente a volverlo a testear, que fue un error estúpido. Y vamos a borrar el punto en este 3 que creamos aquí, el usuario 3. Y listo, vamos a repetir nuestro ejercicio. Vamos a crear un mandato 3. Mandato 2. Vamos a crear un usuario. Vamos a crear Sultano. Este es Sultano. Este es Sultano 1. Vamos a quitar este Sultano nunca no tiene ni vivienda registrada. Y vamos a crear. Y este sí, vamos a tener un nuevo usuario que hace el correo Sultano y Gmail. Con ID4, ya habíamos borrado el otro. Y deberíamos ver los datos de Sultano acá. Y aquí tenemos los datos de Sultano. Ya perfectamente hemos implementado este ejercicio como un ejercicio ya orientado a objetos. ¿Qué nos quedaría ver? Nos quedaría ver de pronto namespace y maneras de ir, digamos, que tenemos todo puesto aquí en estas clases que hemos creado todas en el mismo archivo. Hemos hecho un require. Es una manera como para hacerlo un poquito más manejable, pero no hay problema. Eso podemos verlo cuando veamos el próximo el laboratorio, cuando veamos el mismo CodeIgniter, podemos crear un pedazo del laboratorio para mostrarles un poco una mejor estructura. ¿Sí? De todas maneras voy a dejarles algunos vínculos y data para que miren. ¿Sí? Sí, eso, si se quieren, pues, lo quieren mirar para antes del próximo laboratorio, o pues, no, lo aprendemos directamente sobre el mismo CodeIgniter. ¿Sí? Finalmente los conceptos principales que quería que entendieran antes de que usáramos CodeIgniter son estos que estamos viendo acá. Nada, gracias por la atención y nos estamos viendo.